Son las 11:10 de la mañana. Vamos a charlar un rato con un amigo de la casa, que es Pierpaolo Barbieri. Lo habrán escuchado varias veces aquí en el programa. Pierpaolo es fundador de Ualá. Ualá es una billetera virtual que está usando ya en este momento el 17% de los argentinos. Y a la vez es una de las principales fintech de Argentina. Promueve la digitalización y la inclusión financiera. Y acaba de crear un fondo de 30 palos verdes para impulsar startups latinoamericanas. ¿Cómo andás? Muy bien, Lanata. Gracias por la invitación. No, por favor. Yo pensaba que vos de alguna manera es como que yo te entreviste, es como entrevistar a alguien que viene del futuro. Y sin embargo, vos estás en el presente, entonces no venís un poco del futuro. Y soy historiador, así que... Aparte sos historiador. Convivo con el pasado. Es cierto. Pero es como que, por lo menos en mi generación, todavía no entendemos un montón de las cosas que están pasando. Y capaz nos pasan por el costado, ¿viste? Y de golpe yo veo acá, tenés en Ualá el 17% del mercado. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¿Por qué yo no lo sé? ¿Por qué no? ¿Me entendés? Contemos, te hago un montón de preguntas básicas como para, total, tenemos un rato, tenemos hasta las 2 de la tarde, así que vos perfecto. Tranquilo. Tenemos el rato que tengamos ganas. Como para ubicarnos un poco en toda la discusión. Ualá en sí, ¿qué es? Ualá es una plataforma que te permite manejar todo tu dinero digitalmente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros dependíamos de sucursales, que en realidad es una idea del siglo XIX, esto de que para manejar tu plata tenés que ir a un lugar físico, es algo que se inventó en Europa cuando nacieron las clases medias en el siglo XIX. Y básicamente la tecnología de hoy te permite que la sucursal esté acá, en un teléfono. Hoy el 90% del país, eso se va a confirmar en el censo, tiene acceso a un teléfono inteligente. Mientras que solamente el 30% vive en un lugar que le permite acceder físicamente a una sucursal. Entonces, paradójicamente, estás más cerca de la persona al dar servicios por el teléfono que hacerlo en un lugar físico. Entonces, al principio, allá cuando vos y yo lo hablábamos en 2016, 2017, nacimos con una idea simple que era una app y una tarjeta. Y era una tarjeta prepaga Mastercard Global que tenemos el primer onboarding digital. ¿Qué quiere decir eso? Que no tenías que firmar nada en físico. Llenabas la registración online y te mandamos la tarjeta estés donde estés. Y en los últimos 4 años ya crecimos a un montón de servicios. Créditos, cuotas, cobros, inversiones, dólar MEP, seguros, asistencias. El viernes lanzamos una asistencia de salud. Y todas las semanas lanzamos algo nuevo. Y la idea es que lo que nació como una tarjeta y una app, ahora tiene tarjetas, seguros, inversiones, toda tu vida financiera en un lugar. Eso es básicamente lo que es, y lo estamos obviamente replicando en México y en Colombia, donde lanzamos hace 1 año y hace 2 meses. La idea es hacer entrar al crédito y al mercado financiero a un montón de gente de clases medias, medias bajas. No solo eso, yo siempre decía que cuando los banqueros me decían a mí que esto era imposible, dar una tarjeta gratuita, porque me acuerdo que cuando lanzamos la tarjeta te cobraba cargo de apertura, de mantenimiento, de renovación. Yo siempre decía, yo quiero a todos esos clientes que ustedes nunca quisieron, pero al resto también. Entonces, cuando es solamente una tarjeta, viene gente joven y gente que nunca tuvo acceso antes, que por cierto, en nuestro país es el 50% de la gente que estaba fuera del sistema. ¿El 50%? Sí, entonces es irónico que le pedimos a la gente que cree en el capitalismo y en la democracia, pero después no le damos una cuenta. Cuando vos te manejás en efectivo, en la economía informal, perdés siempre contra la inflación, porque no podés invertir. Hoy tenemos 1.9 millones de personas que invierten en nuestro fondo común de inversión y eso les permite protegerse contra la inflación. 1.9 millones de personas. Cuando nosotros lanzamos el fondo común de inversión, había 450.000 cuentas en todo el país comitentes. Hoy, entre Mercado Libre y nosotros, que es nuestro principal competidor y al que queremos mucho, ellos... no, pero lo digo en serio, porque a este país le falta competencia. Entonces, tenemos ya 4 millones de cuentas, o sea que desarrollamos el mercado local. Pero eso te permite ver cómo con la tecnología llegás a un montón de gente, pero hoy ya se suma más gente normal que tenía acceso al sistema financiero, y no solamente los jóvenes que no tenían acceso al sistema financiero, o no solamente los que antes estaban excluidos, sino todos. Pierpaolo, ¿cuántos de esos son chicos?
porque entiendo que tanto Mercado Libre como ustedes le permiten entrar a niños a tener una tarjeta de compra a partir de los 13 años, creo que es. ¿Cuántos de esos clientes que tiene Ualá son chicos de menos de 18 años? Sí, normalmente las cuentas se daban a partir de los 18 años. Hubo una regulación del Banco Central que nos permitió llegar a un montón más de gente. Entonces nosotros a partir de los 13 años podemos dar una cuenta con obviamente aprobación del padre, madre o tutor sin ningún requisito previo. Y hoy alrededor del 10% de nuestra base, o sea de 3.8 millones de clientes, 380.000 sí, o casi 400.000 son menores. Y eso nos parece increíble porque este es un país donde no se educaba a los menores en servicios financieros. Tenían que manejarse siempre en efectivo, que es más inseguro, que es más difícil de acceder, no te podés proteger de la inflación y obviamente cuando te manejas en efectivo estás mucho más susceptible a que te roben. Nosotros podés congelar la tarjeta directamente del teléfono y de esa manera te mandamos otra y si te pasa algo no perdiste tu dinero. ¿Vos decís que el 50% de la gente no tiene acceso al sistema financiero, decís, o a...? Sí, el 50% de nuestro país no tiene acceso al sistema financiero formal como los bancos. Y lo irónico es que cuando en Europa o en otras geografías se hace la banca universal, la idea de que todo el mundo se merece una cuenta, y aquí tenemos regulaciones de que tiene que haber la cuenta gratuita, sin embargo las instituciones financieras normalmente te la escondían, entonces no te la daban. Para nosotros era siempre mucho más simple decir, todas las cuentas de Ualá son siempre gratuitas. Entonces vos te bajás la app y te registrás y siempre va a ser gratis. Y eso tiene una pil muy simple porque rompes con la lógica de que hay una letra chica que te esconde un costo. Pero yo pensaba, en Argentina... AUH, bueno, jubilaciones, los planes que se dan, todos se dan de manera bancarizada hoy en día. O sea, la gente hoy casi toda debe tener una cuenta bancaria. Lo que pasa es que no sabe que tiene una cuenta. Sí, pero hay una gran diferencia entre tener una cuenta y usar una cuenta. Sí, claro. El 80% de la gente que recibe esos planes o esas jubilaciones la recibe y la saca toda en efectivo, con lo cual en realidad se manejan en efectivo. La tarjeta de débito es teórica. Entonces, en su momento el gobierno decidió que, a diferencia de otros países en el mundo, todas las ayudas de COVID y todos los sueldos y pensiones se dieran exclusivamente por cuenta bancaria. Sí. O sea, las fintechs no pudieron participar en eso. Pero eso quiso decir que hay un montón de gente, el 80% que va y la saca en efectivo. Entonces nosotros sacamos un reporte la semana pasada de todo lo que hemos digitalizado, porque además vos podés cargar Ualá completamente gratis en efectivo y eso te permite ver que nosotros asumimos el costo de la digitalización. Y yo siempre digo, tenemos que entender que la digitalización, volviendo a lo que decía Jorge de las generaciones, no va a volver para atrás. Hoy el 20% de la economía pasa por la digitalización, pero si vos pensás... ¿En Argentina? En Argentina, en América Latina en general. Pero en China es el 70%, en Europa es el 60%, en Estados Unidos es el 45%. Nos falta un montón. Si yo sé algo, es que vamos hacia eso, no vamos para atrás. No es que de repente vamos a usar... De 20 vamos a ir a 10, claro. Más cash. Y especialmente cuando hay fenómenos, y cuando estamos en un sistema de alta inflación, con un equilibrio inflacionario alto, es más fácil digitalizar. ¿Por qué? Porque la gente no quiere perder el dinero, el valor del dinero, y el dinero se devalúa cuando hay inflación. Pierpaolo, ¿cómo es la relación con el sistema tradicional financiero, con los bancos? Porque obviamente me imagino que los ven como un competidor que no terminan de entender bien cómo funciona. ¿Cómo es esa relación? No, la relación es buena con la gran mayoría de los actores del sistema. Nosotros tenemos alianzas con muchos bancos, trabajamos con muchos bancos por cómo está construido el sistema financiero. En Colombia lanzamos como banco, como una institución financiera, porque la regulación de Colombia así lo requería, y acá es pública información. Nosotros estamos en el proceso de compra de Willow Bank, que es el banco de Eduardo Ornequian, de Corporación América, que llegamos a un acuerdo hace 14 meses y eso está sujeto a la aprobación del Banco Central. Entonces estamos trabajando en ese proceso. Pero nosotros creemos que el futuro es un futuro donde hay más instituciones financieras. Argentina tiene muy pocos bancos. En Estados Unidos hay 5.500 bancos, acá hay 70. Entonces necesitamos que haya más jugadores para que haya más competencia. ¿Qué es lo que expresa eso? Que acá expresa que acá es bancos. Muy difícil conseguir una licencia históricamente. ¿Es eso? Sí. Y en México, ni te cuento, hay solamente 49 bancos. En Colombia hay 30. Entonces, cuando hay menos bancos, hay menos competencia. Eso que surge, hay a precios más altos.
Eso normalmente, por eso yo siempre digo, lo que necesitamos en el capitalismo no es tener cada uno un rancho protegido y tener un monopolio de pequeñas partes de la economía. El capitalismo es ganar y es perder y es invertir y jugártela y para eso tenés que competir con los mejores. Por eso yo creo que es importante que todos hablemos bien de la competencia y es algo que normalmente no hacemos porque sentimos como que el capitalismo es ganar siempre. Y no es así. O sea, yo pasé 2 años en Estados Unidos y creo que una de las cosas más valiosas de esa cultura es la idea de que cuando vos te va mal, aprendés algo y no es el fin de tu vida. Es que hay proyectos en los que te va bien y hay proyectos en los que va mal. Si no, no habría destrucción creativa, que es lo que escribía Schumpeter, que es lo que hace que nos movamos hacia adelante. Si no, no se innova. Los monopolios no innovan. Los monopolios cobran alto e innovan poco. ¿Por qué? Porque no tienen que competir. Es lo mismo que si vos sos un jugador de fútbol que no tiene nadie que le pueda competir, te aburrís y te haces peor, no te haces mejor. ¿Rolo? Pierpaolo, ¿cómo te va? Roland, hola, Rolo, ¿cómo estás? Bien. Te quería preguntar por un tema que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con las estafas, con las falsas criptomonedas, los esquemas piramidales, pero primero te quería preguntar a vos en particular sobre Leonardo Cositorto y Generación Zoe, porque hace relativamente poco tiempo, el mes pasado, vos denunciaste ante la Comisión Nacional de Valores a Generación Zoe, que en algún momento intentó utilizar la marca Ualá. ¿Le puedes contar a la gente un poco cuál fue el conflicto que hubo ahí y qué era lo que vos veías de Cositorto para que después nos metamos un poco en todos los esquemas Ponzi que vemos crecer en la Argentina en los últimos tiempos? Yo no puedo hablar de alguien que no conozco y donde está actuando la justicia. Yo lo que te voy a decir es que es importante que en un país con muy poca inclusión financiera haya mucha educación financiera. Nosotros lanzamos una plataforma abierta de educación que se llama Aula Ualá, a la que ya accedieron más de 500.000 de personas, donde nosotros ayudamos a que haya contenido gratuito, accesible y abierto para que la gente se eduque. Es muy feo ver la cantidad de estafas que hay que siempre atacan a los que menos tienen, que son siempre los que pagan más y a los que estafan más porque no tienen ese conocimiento. Yo apoyo las iniciativas de que haya educación financiera en los colegios, es necesario, y a medida que digitalizamos cada vez más esas estafas que antes eran en persona se pasan al mundo online. Claro. Entonces hay mucho delincuente dando vuelta tratando de prometer retornos que son francamente imposibles. Si alguien viene y te dice que te va a prometer el 20% de retorno en dólares cuando la tasa de la Reserva Federal en Estados Unidos está en 0.25 a 0.50, y esa es la Reserva Federal de los Estados Unidos, es imposible, nadie te puede prometer eso. Obvio. Entonces, nosotros lo entendemos, ¿por qué? Porque tenemos educación financiera, pero hay un montón de gente que le prometen el cielo y cree, porque quiere creer, y en una situación de dificultad económica cree aún más. Entonces siento que hay que proteger a esa gente. Lo que vos mencionaste es, o sea, lo tiene que hablar legales, no yo. No, pues yo te preguntaba se usó nuestra marca. Claro, eso, quería que dejaras claro eso. Porque nosotros, cuando vimos que se usó nuestra marca, dejamos en claro ante uno de nuestros reguladores, que es la Comisión Nacional de Valores, porque nosotros tenemos una LIC que se llama Wallintec, que ofrece dólar MEP y otros servicios, como el Fondo Común de Inversión, que obviamente nadie tenía permiso a usar nuestra marca y por ende nos defendíamos para que nadie pensara que nosotros estábamos asociados a gente que estaba haciendo cosas que, en mi opinión personal, son ilegales. Claro, pero digo, usaban, porque nosotros lo que hemos visto de Cositorto y de las estafas piramidales en general es que usan como una apariencia, usan marcas reconocidas para darse credibilidad. Exactamente, y por eso fue tan importante para nosotros públicamente y ante el regulador decir, no, mira, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Claro. Y no queremos que la gente piense que nosotros que hacemos inclusión financiera estamos asociados con gente que a mi entender personal le hace mal a la sociedad y ataca a los que menos tienen. ¿Y vos crees que, sí, perdón, Ceci, porque quería llevarlo a este lugar para tratar de entender y que la gente entienda, la aparición de las billeteras virtuales y todo lo que está tan bueno que explicás vos, ¿le facilitan o le abren un camino a los estafadores para aprovecharse de la gente que entra, que se confunde entre lo que es real, creíble, verdadero y real modernidad con lo que son engaños? ¿Se usa de alguna manera la billetera virtual para facilitar las estafas, para esconder fondos, o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Yo creo que eso es una falacia, porque la billetera virtual en sí tiene las más grandes, tenemos muchísima más seguridad que las instituciones tradicionales. Lo que pasa es que como se digitaliza toda la economía, también se pasa a digitalizar la estafa, porque el que trataba de hacer una estafa antes en el barrio,
ahora, como hay menos uso de efectivo, va y lo trata de hacer digitalmente. Y hay canales de comunicación, como las redes sociales, donde, y por cierto, yo estoy a favor de la libertad de expresión en las redes sociales, pero es muy fácil poner cualquier cosa sin chequear nada. Entonces, existe la posibilidad de canales de distribución y se usan, pero nosotros tenemos reportes que sugieren que la seguridad de las billeteras virtuales es muchísimo más alta a la de las instituciones tradicionales, que muchas veces no tienen los mismos sistemas de seguridad que tenemos nosotros y otros grandes jugadores como Mercado Libre. Y vivimos en un mundo donde, a medida que se digitaliza la economía, es cada vez más necesaria la seguridad y tener a los mejores profesionales en esa materia. Hay un reporte que salió de la Cámara FinTech que sugiere que las estafas por las billeteras son mucho menores que en cualquier otra institución. Ahora, vos nos decías recién esto de la tasa de interés que te ofrecen los estafadores y la tasa de interés del Tesoro. La verdad es que eso lo sabes vos, lo sabemos 4, pero acá hay 700.000 personas que lo escuchan a la nata. ¿Qué tiene que mirar alguien a quien le tocan la puerta y le ofrecen un negocio mágico? ¿Cómo se da cuenta que le están vendiendo humo? Bueno, uno de mis profesores en la Universidad de Economía siempre decía que los Reyes Magos no existen. Y si hay uno de los grandes principios de la economía moderna es que los Reyes Magos no existen. Entonces, si viene alguien y te promete una tasa de retorno en dólares, distinta a la que te ofrece el banco o la billetera. O sea, si alguien viene y te dice 15% por mes en dólares o 20% por mes en dólares, es francamente imposible, no existe. O sea, como ustedes saben, el fondo de Soros invirtió en Ualá. Soros no te puede prometer eso y es uno de los mejores inversores de los últimos 100 años. Warren Buffett, Bill Gates, Elon Musk. Nadie te promete eso porque es francamente imposible eso. Entonces, lo importante es la educación financiera y por eso daba a colación el Aula Ualá, que es nuestra plataforma gratuita, abierta y completamente transparente de educación. Necesitamos más educación financiera, como necesitamos más inclusión financiera. Esas estafas antes ocurrían en el barrio y eran más difíciles de ver, tal como los prestamistas que te cobran el 1000% de CFT, que nosotros lo vemos todo el tiempo. Eso es difícil de publicitar o de incluso regular para el Banco Central. Pero a medida que digitalizamos vemos la posibilidad de llegar más y educar más a la gente, porque además cada vez más parte de su vida se va a manejar online. Entonces tenemos que protegerlos ahora y educar a las nuevas generaciones a que se protejan, porque si no va a crecer eso en el futuro. Explícame qué son las criptos. Es una gran pregunta. Las criptos son básicamente el intento de crear dinero privado. En el siglo XVIII, en el siglo XIX, cuando las democracias modernas se afianzan, nosotros básicamente le damos al Estado el monopolio sobre ciertas cosas. Una de esas cosas es la fuerza. Nosotros nos ponemos todos de acuerdo y decimos que el Estado puede ejercer la fuerza. También nos ponemos todos de acuerdo y decimos que el Estado es el que imprime la moneda. Y si querés te aburro por 20 minutos sobre la historia del Banco de Inglaterra y cómo se llegó a eso. Pero básicamente desde la Reserva Federal... Sí, en un momento era privada la impresión de moneda, o sea, los bancos imprimían moneda, ¿no? Sí, inicialmente los bancos emitían moneda privada y después, de a poco, en un proceso bastante tortuoso, se generalizó en los bancos centrales del mundo. Y los bancos centrales tienen ese monopolio. Entonces yo no puedo ir a imprimir la moneda de Pierre y pagarle a la nata con la moneda de Pierre. ¿Por qué? Porque el Banco Central tiene ese monopolio por facultades de su carta orgánica. Las criptos son un intento de crear moneda privada, con la idea de que los bancos centrales en el mundo, especialmente después de la crisis financiera del 2008, y no es coincidencia que nacieron en ese momento con el paper de Bitcoin, dicen... Los bancos centrales van a seguir devaluando el valor real de la moneda porque están imprimiendo plata para comprar activos o para imprimir plata. O sea, en Argentina es para imprimir plata y para financiar al Tesoro. En otros países como la Unión Europea o como Estados Unidos es para comprar activos en el mercado cuando trataron de salvar a los bancos en la crisis, en la gran recesión. Entonces, lo que promete cripto es una fórmula matemática que a vos te da la seguridad, o te estoy hablando de Bitcoin, de que esto no se va a imprimir más. Entonces... Es como un banco central perfecto.
Es un banco central privado, no dije que es perfecto, porque hay una razón de ser del Banco Central. Hay momentos donde está bien imprimir, porque cuando nosotros no teníamos Banco Central, y esto es el ejemplo clásico es la crisis de 1907, donde el gobierno americano, que se había resistido por 50 años al proyecto de Alexander Hamilton de crear un banco central, le tiene que pedir a los bancos privados que salven al gobierno, porque todo se iba al diablo. Entonces ahí dependés si JP Morgan, que en ese momento estaba vivo, te levanta el tubo del teléfono o no. No sé si en ese momento tenían teléfono, pero si te responde el telex o no. Sí. Entonces, la idea es que el Banco Central, que tiene la soberanía de todos, responde ante esa situación. O sea, yo entiendo cómo en Argentina... Lo desgastamos. Sí, pero yo entiendo cómo en Argentina, dado la experiencia inflacionaria, decimos, no me gusta el Banco Central. Pero es necesario un Banco Central, porque cuando vos tenés una crisis, y te doy otro ejemplo, cuando Mario Draghi salvó a la eurozona en el 2012, cuando dijo vamos a salvar a la eurozona y la zona euro no se va a caer y vamos a hacer lo que sea necesario. Y esa palabra mágica, whatever it takes, lo dijo en inglés, el italiano, y salvó la zona euro. Es muy importante el Banco Central tenerlo y siempre y cuando sea responsable. Yo entiendo la tentación de decir, no, mejor no, pero las experiencias que nosotros tenemos cuando no hay Banco Central es que todos los ciclos económicos se hacen mucho más profundamente difíciles, porque no hay nadie que te venga a salvar en una recesión. Que emita en una recesión para y sacar nadie la economía claro. o, por ejemplo, como está pasando ahora, la Reserva Federal en Estados Unidos, que está diciendo, mirá, la economía está muy caliente. Tan caliente está que está subiendo la inflación en Estados Unidos a la tasa más alta desde los 80. Entonces ahora tenemos que subir la tasa de interés para que se calme un poco la economía, porque si no, se nos va a salir de control la inflación. Entonces el Banco Central es el que te regula los ciclos. Y las criptomonedas prometen eso. Para mí el Bitcoin es como un oro digital. Nadie menor de 30 quiere comprar oro. Nuestros abuelos, nuestros padres, algunos de nosotros siempre decían, bueno, yo voy a tener un poco de plata en oro para protegerme si pasa algo. Pero los menores de 30 no creen en eso. Entonces, la promesa del Bitcoin para mí es la idea de que matemáticamente solamente puede existir tal cantidad, para siempre. ¿Por qué? Porque la fórmula no se puede cambiar. Entonces, por eso mismo, solamente van a existir, no sé, creo que son 10 millones de Bitcoins. Entonces, es como el oro digital, porque no importa lo que haga, nadie lo puede imprimir. Entonces, después hay otras criptomonedas que tienen otros usos, pero en el contrato en sí, para responder de nuevo a tu pregunta y la hago corta ahora, es un contrato con matemática atrás y con tecnología para decir que hay unas reglas que nadie puede romper ni quebrar. Ahora, ¿te imaginas Perdón que eso... si fue un poco largo. No, para nada. No. ¿Te imaginas que ese mundo se va a ir integrando con el mundo regulado y el sistema financiero formal? ¿Que va a ir a una integración o que van a mantenerse separados y en tensión todo el tiempo? Porque hay todo el tiempo, aparecen a cada rato experiencias de países, ciudades, pago de sueldos. Esa integración, ¿cuán profunda te la imaginas? La de las criptomonedas con el mundo de los pesos y el sistema financiero tradicional. La razón por la que regulamos ciertas cosas es porque no queremos cualquier tipo de innovación, ¿no? Hay ciertas cosas que nosotros regulamos como sociedad, te guste o no te guste, porque decimos, mira, acá no podés experimentar. Por ejemplo, en la medicina decimos, esto lo podés hacer y esto no lo podés hacer. Sí. Bueno, pero la innovación pasa normalmente en áreas no reguladas. Entonces ahora venimos de 10 años de muchísima innovación en lo que se llama la Web 3, que es en parte todo el fenómeno cripto, y viene muy desregulado. Pero siento que vamos hacia un esquema donde va a haber más regulación en eso. La SEC, que es como la CNB de los Estados Unidos, están moviéndose hacia algún tipo de regulación, y también que los europeos. Integre. Sí, la otra opción es lo chino, que es no se usan las criptomonedas. ¿Por qué? Porque en una cuenta de capital cerrado, cuando hay control de capital, lo que acá se llama cepo, las criptomonedas te dan la posibilidad de salir de ese cepo mucho más fácil. Por eso son tan populares. No es casual que en economías cerradas el uso de las criptomonedas sea mayor, porque te da la posibilidad de salir. Yo creo que vamos hacia algún tipo de regulación que las integre al sistema financiero, y creo que eso no es necesariamente malo, porque eso te va a permitir tener un montón más de innovación y que mucha más gente tenga la tranquilidad de que es parte del mundo de las inversiones, tal como las acciones, los bonos, las commodities, o ahora las criptomonedas, que son estos activos limitados por naturaleza. ¿Qué es un NFT?
Un NFT... Esperá, o sea, no me preparé para ese esto. examen, hay bolilla. Ese examen, bolilla, a ver cómo sale con En la esto nata. ya fracasamos en explicarlo un montón. A ver si vos lo A ver, lográs. el NFT es como la verificación de una serie de códigos que pueden ser una imagen o una pieza de arte o un ticket, una entrada, que vos tenés un certificado que dice que es auténtico. Entonces, tal como vos tenés un certificado que te dice que un diamante es auténtico, tenés un certificado que dice que esta primera edición de Borges es una primera edición de Borges, el NFT es un protocolo matemático que te garantiza a vos que una pieza de arte digital o una entrada a un concierto de Chano es fidedigna. Entonces, en Internet... ¿Eso qué cambia de lo que ya sucede? Porque eso ya está. Si yo necesito un certificado de... Mira, hay cosas en las cuales el NFT se parece en todo a la vida real. En el caso del arte, vos tenés un certificado de alguien que avala, ponele, el hijo del pintor. Sí. Ok, ese certificado es indubitable. Sí. Y tenés lo que se llama la provenance, que es de dónde ese cuadro viene, quién lo tuvo antes. Bueno, en el NFT Que la eso provenance... es el blockchain. Sí, la provenance del NFT está en el blockchain. Entonces Claro. está como escrito en la internet. Claro. Y vos lo podés entonces, chequear. ¿qué es lo que cambia? ¿Por qué? No, es una herramienta Eso- nueva. no, para- el NFT lo que te permite es tener ese mismo certificado para una pieza de arte que en vez de tener vos en tu living, la tenés en la web. Puede ser tu avatar en el metaverso, que suena a cualquiera, pero No, hay está muchos bien. que están invirtiendo en eso. Sí, pero viste, me escucho hablar, digo, un avatar en el metaverso y me siento que estoy No, está pasado. bien. El metaverso en realidad es una reversión de lo que era Real Life, ¿cómo exactamente, se llamaba? Half-Life. No, perdón. No, Second Life. Second Life. Second Life. Es De eso, lo que era es eso, Second Life. Es eso. Pero lo que digo es, hay mucha gente invirtiendo en este futuro y el NFT es lo que te da la posibilidad de ponerle el tic de verificado. Ok. En otro mundo. ¿Por qué? Porque acá, en lo físico, vos tenés el certificado Está ese, bien. como cuando alguien con un diamante tiene el certificado de originalidad, o con una pintura, o con un Sí, libro. sí, sí, Pero sí. en la internet no existe eso. Fuera de las redes sociales, donde en Twitter, por ejemplo, dicen que la nata es la nata, sí, esta es la nata, porque si no hay muchos la nata falsos que no son Claro, la nata. claro. Entonces, esto lo hace para ciertas cosas. Yo creo que es muy útil para un montón de cosas. No sé en el mundo del arte porque no soy experto, ahí sabes mucho más vos que yo. Pero, por ejemplo, en el mundo de las entradas para conciertos, es realmente increíble lo que puede hacer esta tecnología. ¿Por qué? Porque hay un montón de entradas que se revenden o Ok. para espectáculos deportivos Y que pueden ser falsas. y que pueden ser falsas. Yo me acuerdo una vez casi compro una entrada falsa para ir a un partido y me iba a perder la plata. Entonces, si yo tengo la provenance de la entrada, Está bien, está bien. yo puedo con eso entrar. Entonces eso te da la posibilidad de una empresa que está haciendo algo muy interesante en Francia, que está haciendo como el NFT de... ¿Te acuerdas las figuritas de fútbol? Sí. Bueno, las figuritas de fútbol para eso. Digitales con una provenance, y eso te permite ir y cambiarlas. Un colega mío, que es alguien que admiro mucho, Isaac Lee, tiene un proyecto muy lindo de arte digital latino, donde el arte digital está con NFT, entonces todo el mundo sabe que cada pieza es única Ok. y la podés desplegar o no. El tema es que... lo que ¿Cuán vos- cerca está del riesgo de burbuja? Bueno, ya hubo un poco una burbuja porque había una locura con comprar los primeros NFTs y después bajaron radicalmente en precio. O sea, nosotros venimos de... O sea, fuera de la O sea, Argentina... a ver, lo que te preguntaría, hablando un poco más en tu léxico, es, ¿el NFT es un beta? Sí. Hay mucho beta al riesgo normal. Entonces, una de las cosas que todo el mundo decía, los fanáticos de cripto, decían, no, la cripto no se mueve, o el Bitcoin no se mueve con los activos de riesgo. Mentira. Quizá al principio, en 2012, 2013. Claro. Hoy, cuando baja la bolsa, baja el cripto. ¿Por qué? Porque es beta, es riesgo. Entonces, el NFT también pasó por un poco una locura, donde todo el mundo quería un NFT y no se podían hacer suficientes. Y ahora, por ejemplo, la persona que compró el arte digital del primer tweet del fundador de Twitter pasó de $300.000 a $200. Eso para mí te dice burbuja. Es un Sí, día me sí. gustaban los tulipanes y al día siguiente hay más tulipanes de lo que yo quería. Claro. Entonces el precio baja. La tecnología tiene mucha promesa, pero también puede haber burbujas donde si algo te baja 95%, y sí, fue una burbuja. El precio que pagó el pibe que pagó algo de 300 lucas y hoy vale $300. Ujú.
traigo de nuevo a la Argentina. Hace poco el gobierno cerró un acuerdo con Ualá para distribuir unos créditos a pymes. Lo hizo el Ministerio de la Producción con Matías Culfas a la cabeza y salió buena parte del kirchnerismo duro, para decirlo de alguna manera, a criticar los acuerdos con las fintech, defendiendo la banca pública. ¿Qué opinas de esa tensión atrás de cada medida que toma el gobierno por un lado, y qué opinas de la resistencia de la política y del sector público al mundo financiero nuevo? Dado mi rol, no hablo de política, pero a mí siempre me sorprendió que en Argentina nos critiquen de ese lado, cuando en México y en Colombia normalmente la gente de más progresista está más a favor de darle cuentas a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde el 50% de la gente nunca tuvo cuentas, y normalmente esa gente es la que menos tiene, porque los bancos se matan para darle tarjetas a la gente que más gana, sí, y beneficios y viajes y puntos y todo, pero a los que menos tienen nadie los consideraba. Entonces nosotros con ese acuerdo somos un canal de distribución de fondos del BID, que de hecho fue un acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo que fondea la FONDEP, que fue suscripto por el gobierno de Macri, y hoy se sigue distribuyendo, y algo me parece muy bueno, porque las pymes en Argentina tienen muy poco acceso al crédito. Entonces nosotros damos cuentas y tenemos métodos de cobro radicalmente más bajos que la competencia, entonces somos un canal de distribución de esos fondos que las pymes y los emprendedores necesitan para poder crecer. Entonces, cuando no hay crédito en una economía, después no podés crecer. ¿Por qué? Porque el emprendedor no tiene dinero infinito, entonces necesita crédito para crecer. Entonces, claro, en ese caso, y me parece muy interesante que el ministro Culfas aclaró que el 90% de esos fondos se habían dado por bancos, y ahí participaba la banca pública, la banca privada, y ahora también hay canales de la fintech, pero no es que nosotros teníamos acceso a mejores términos, al contrario, fue mucho más tarde que llegaron a nosotros, pero me parece bueno que haya más acceso al crédito para más gente. ¿Por qué? Porque en Argentina muchas veces lo que hace prohibitivo para un emprendimiento crecer son los costos financieros y el costo del crédito. Entonces, si podemos dar créditos a una TNA del 40% y que la absolución de cobros de Ualá BIS sea 45, 50% más barato que la de competencia, hace que, como emprendedora chica, te sea más barato operar. Y eso es mejor para crecer. ¿Sabes? Le quiero contar a la Nata que Juliana Di Tulio, cuando se cerró ese acuerdo con Ualá, dijo que ella defendía su cuenta DNI del Banco Provincia. Me encanta. Solo quería que tenga agendado ese dato. Me encanta que haya competencia. Para mí es buenísimo que haya competencia. Yo siempre digo, vengan, compitan, gánenme. Si al fin del camino todo lo que nosotros logramos es que yo me vuelva a hacer historia, habremos ganado. Perfecto. Yo quiero volver, tengo un segundo libro que nunca terminé. Yo quiero que haya competencia. ¿Por qué? Porque, de nuevo, los monopolios son malos, los del Estado y los del sector privado. Nosotros luchamos contra los monopolios, y yo siempre lo digo, si algún día yo tengo un monopolio, vengan, regúlenme y rómpanlo. Porque así, si no, perdemos. O sea, Standard Oil, que es perdón, sí, que me vuelvo al historiador, pero en un momento una empresa manejaba el 85% del petróleo de los Estados Unidos. ¿Cómo eran los precios? Altísimos. ¿Había competencia? No, imposible. Entonces vino el gobierno y les dijo, miren, muchachos, esto no es capitalismo. Y me parece clave que haya competencia, por eso nos enorgullece ser parte de una economía que va expandiéndose, y creo que lo digital va a crecer muchísimo, y por eso abrimos el fondo la semana pasada, que se llama 17 Sigma, que es un tema estadístico, porque queremos que haya más inversión en nuevas generaciones de emprendedores y emprendedoras. Eso te quería preguntar, ¿qué es esto del fondo de 30 palos para startups? Bueno, como parte del compromiso de la competencia, yo dije, en Ualá tuvimos la posibilidad de levantar dinero de alguna de las mejores inversores del mundo. Está Tencent, está SoftBank, está Goldman Sachs, está Soros, está Monagis de Brasil. Entonces, Argentina necesita más capital semilla para empezar empresas. A mí me da vergüenza que en 2019 el 90% del dinero invertido en tecnología en Argentina, en el ámbito privado, fue Ualá. Entonces, eso quiere decir que hay miles que habría que fondear. Entonces, con los inversores que hicieron Ualá y que me ayudaron a construir Ualá, y también con la gente que lidera Ualá, decidimos hacer un fondo que es completamente independiente y que además maneja una mujer, que a mí me llena de orgullo porque hay muy pocas mujeres en posiciones de liderazgo en el mercado financiero. Se llama Bianca Sassoon, y Bianca lidera un equipo que invierte en nuevas ideas. Entonces, para toda Latinoamérica, pero desde Argentina, invertimos y levantamos $30 millones, que es, o sea, inversión real, y de algunos inversores, como el fundador de WeWork, que era gente que nunca había invertido en América Latina.
Y eso me parece interesante. ¿Por qué? Porque creo que en América Latina tenemos una gran oportunidad de crecer en los negocios digitales y nosotros no lo vemos, pues seguimos obsesionados con producir hidrocarburos, que en Europa es mala palabra. O sea, decir que trabajás en la producción de hidrocarburos en París es como decir que trabajás para Philip Morris, ¿viste? Entonces, o en eso o en los commodities, que son clave para las economías latinoamericanas, pero que algo sea tu pasado no quiere decir que sea exclusivamente tu futuro. Creo que el campo y la energía necesitan otras áreas de la economía que sean competitivas globalmente para marcar un futuro más amplio que solamente dos sectores. ¿Y qué ¿Y qué se quiebra ahí? ¿Encontraste ya algunos emprendimientos para invertir en Argentina dentro de ese fondo? Sí, o sea, estamos invirtiendo en una empresa de salud en México que se llama Sincero, que trata de llegar al 90% de México que no tiene una prepaga, 90% de México que no tiene una prepaga, una locura. Tenemos una empresa encontramos una empresa muy interesante en Brasil que ayuda a los productores agropecuarios a, con imágenes satelitales, entender mejor cómo le va a ir en la cosecha y conectarse con otros productores para poder vender juntos y ayudarse, que se llama Tarken, muy buena. Y en Argentina invertimos en una empresa que se llama Flevo, que está recién naciendo, que es una empresa que te ayuda a financiar tu escuela de programación. Entonces, en Argentina tenemos un gran problema, que es que hay un montón de gente que quiere programar, y está bien, lo necesitamos, porque en Ualá, te digo, no podemos encontrar desarrolladores. En Globan dicen lo mismo, en Mercado Libre dicen lo mismo, estamos todos luchando por el... Y ahí va a haber laburo para siempre. Entonces, hay mucha gente que quiere estudiar eso, pero estudiar eso es caro. Entonces, si una persona de humildes recursos o de clase media baja quiere estudiar eso, no puede pagar la escuela. Entonces, esta gente te ayuda, te paga la escuela, te financia y vos devolvés después, desde tu trabajo, cuando tengas un trabajo, devolvés eso. Entonces, o sea, no es una escuela, sino un crédito para la escuela. Sí, ellos se asocian con las escuelas, porque ellos dicen, mira, con IRBA o con Digital House. Exacto, entonces te financian Digital House, para que vos salgas programando. Claro. Y en realidad es lo que debería hacer el mercado, pero no lo hace. Y no hay muchas instituciones públicas que te enseñen programación tan bien como Digital House, que por cierto son unos capos. Entonces, esta empresa lo que hace es te ayuda financiándote y después vos lo devolvés cuando tengas trabajo. Cuando vos vas a buscar a esos que... Yo no, Bianca. No. Cuando Bianca va a buscar a los que ponen plata en el fondo de inversión, quizás ahí vas vos, me parece, sí, no Bianca. Sí, pero bueno, cuando les explicás a América Latina, ¿le tenés que explicar en particular la Argentina? ¿Cómo los convencés de invertir en Argentina? Nosotros siempre pensamos que el mundo habla de la Argentina. No, y ya vengo a sé. decirles que no. Argentina, o sea, me acuerdo una vez alguien me dijo, ¿qué te dicen a vos en Estados Unidos de Argentina? Y yo le digo, la verdad, nada. Espero que estén bien. ¿Cómo va a salir el Mundial? No sé. O sea, siento que en América Latina todo el mundo ve una gran oportunidad. No es casual que algunas de las mejores empresas del continente, y ahí lo digo de nuevo, como Globan, como Despegar, como Mercado Libre, nacieron acá. ¿Por qué? Porque Argentina fue una pionera en la economía digital en los 90, con gente como Wences Casares o como Marcos Galperín, que desde Argentina crearon para toda la región. Y creo que hay algo que nosotros no vemos por la coyuntura argentina, porque viste, la macro argentina siempre te da excusas, que es la idea de que, a diferencia del mundo desarrollado, América Latina está creciendo. Argentina y América Latina en general tienen juventud. Y Europa no tiene eso, Japón no tiene eso, Estados Unidos no tiene eso. Entonces, los otros pueden tener mucha riqueza, pero no tienen juventud, que quiere decir que todos los años hay más gente creciendo y consumiendo. Esto a mí me encanta siempre citar el discurso de García Márquez en el 82 cuando ganó el Nobel, cuando dijo, ante la tragedia, América Latina responde con vida. ¿Por qué? Porque hay vida en América Latina, hay gente y hay demográficamente crecimiento. Eso es muy raro. Entonces, hay un montón de gente que vive en países donde la gran preocupación es que la población baja y ve una economía donde hay clases medias crecientes en América Latina. O sea, lo hablábamos un poco antes, México es un país que desde el 94 de la crisis del tequila no deja de crecer. La otra vez fui a Monterrey, y Monterrey parece Dubái, y no lo pensamos nosotros. Lo mismo Colombia, que tiene ahí tenés una universidad que está muy comprometida con todo el tema totalmente, el TEC tecnológico. Claro. El TEC, yo fui al TEC y la verdad, o sea, yo estudié en Estados Unidos, y lo vi el TEC y dije, wow, no pensé que había una institución así,
en el medio de la nada en México. Y no es en medio de la nada, porque estás a 50 kilómetros de Texas y todo lo que se produce ahí tienen fábricas de las más competitivas del mundo y le están robando mercado a los chinos. O sea, así de bien anda México en lo económico. Entonces, digo, y eso con todos los problemas que tiene América Latina. Entonces yo veo un montón de gente de todo el mundo que nunca invirtió en América Latina que dice, ¿qué es el futuro de América Latina? ¿Es el agro solamente? No, no es solamente el agro, no es solamente energía, donde tenemos una oportunidad nosotros increíble, porque Vaca Muerta no lo podemos desarrollar en 40 años. ¿Es ahora o es nunca? O se vuelve rollito de cámara de fotos. Y lo digital. Entonces en lo digital podemos crecer y con mercados donde está todo por hacer. Entonces siento que hay un montón de interés en invertir en América Latina y por eso hubo mucha inversión en los últimos años. Hay grandes empresas, no solo de Argentina, está Nubank en Brasil, que es un gran pionero de lo que es fintech. También está Rappi, que me imagino mucha gente lo conoce, Pedido Ya. O sea, hay un montón de empresas que nacieron en América Latina y son súper competitivas. Si tuvieras que porcentuar cuál es el interés de los políticos en general, no solo del gobierno, en el tema tecnológico, ¿cuánto dirías? ¿20, 15, 80? 40, 30, 40. ¿Por qué? Porque creo que todo el mundo hoy reconoce que tiene que ser parte de la economía del futuro. Y todos lo necesitamos. Ahora, ¿actúan como tales en ese sentido? No, creo ¿Cuánto deberían tener? Creo que todo el mundo lo entiende, pero como muchas cosas en Argentina, todos sabemos que hay que hacer algo, pero es difícil hacerlo. Entonces, por ejemplo, nuestro gran problema en Ualá, o sea, todos nos peleamos por talento. Y el problema es que hay mucha gente que se quiere ir y nosotros perdemos talento a gente que decide o irse de la Argentina, porque dice, yo me voy y el día que llego a Madrid tengo un sueldo 3 veces más alto en euros, o obviamente deciden trabajar desde acá para empresas de afuera y no sé qué declaran de eso. Entonces, nada, lo decimos nosotros. Yo lo que digo es, o sea, nosotros tenemos un lugar, lo hablaba, yo conozco bastante por la universidad y por mi vida anterior al que hoy es primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, alguien que heredó un país destruido por Alex Tsipras, que casi sale de la zona de euro, que el euro fue lo mejor que le pasó a Grecia en la historia. Sí, claro. Bueno, y estos tipos se querían ir. Varoufakis y Tsipras. Bueno, Mitsotakis heredó ese país e hizo un montón de leyes muy inteligentes que están haciendo que hoy crezca Grecia más. No se publicita tanto en Argentina porque era más lindo cuando había crisis en Grecia, pero hoy Grecia está creciendo muchísimo, está creando trabajo y una de las grandes ideas que tuvieron es venir a trabajar desde Grecia. Grecia es uno de los países más lindos del mundo. Claro. Si vos venís a trabajar desde Grecia, te dan laburar remoto desde Grecia. Sí, pero qué mejor lugar que ir al Peloponeso o a Ítaca a producir para otro país. Mis amigos de Londres se quieren ir todos a Grecia y te dan un impuesto a las ganancias diferencial por un par de años y cuanta más griegos contratás, menos paga la empresa. Súper inteligente. ¿Por qué? Porque son empresas que en realidad estaban en Francia, es lo que hacían los irlandeses, pero con mejor clima. Entonces yo digo, en América Latina no hay calidad de vida tan buena como Buenos Aires. Y no es solo Buenos Aires, porque en Argentina ahora, en Ualá tuvimos una explosión de trabajo federal, hoy tenemos gente en 21 provincias. 21 provincias. ¿Por qué? Porque hay un montón de gente que después de la pandemia dijo, mira, yo no quiero vivir en el caos de Buenos Aires, prefiero ir a trabajar a Rosario, a Mendoza, a Bariloche, a Río Grande. O sea, tenemos gente en todos esos lugares y la calidad de vida de Argentina es increíble. Entonces, para mí estaría buenísimo tener un programa de trabajo desde la Argentina, porque de acá podés crear código, crear servicios y exportarlos. Y ahí es una importante la diferenciación. Una cosa es exportar soja, y otra cosa, todos sabemos, es exportar milanesas de soja o aceite de soja, que es más valor agregado. Bueno, en la internet pasa lo mismo. Una cosa es exportar código y otra cosa es hacer servicios acá e ir a venderlos por el mundo. Entonces eso es como más desarrollado. Entonces, hoy por hoy los programadores argentinos son tan buenos como los rumanos, como los búlgaros, como los indios, como los ucranianos, que son excelentes. Nosotros tenemos esa oportunidad. Para mí sería increíble crear acá un hub que además nos ayuda porque tiene externalidades positivas a toda la economía. Porque el pibe que se va de Mercado Libre después crea otra empresa. Hoy hay como 100 empresas creadas por gente ex Rappi. Eso no ocurre tanto en otras industrias. ¿Viste? Cuando alguien se va de las finanzas no crea otro banco macro, es difícil, pero en la tecnología, por ejemplo, lo digo siempre porque se lo digo a Migoya y a Guibert, que son amigos y referentes. De los 5 desarrolladores iniciales de Ualá, 3 tenían experiencia en Globant. Claro. Y el día de mañana se van a ir de mi empresa y van a ir a otros lados.
Eso es genial para la economía, porque además es más competencia. ¿Qué edad tenés? 34. Maldición. Pero en un mes ya me pongo demasiado viejo para morir joven, diría Machado, 35, así que... ¿Qué querés? Cara dura. Ayer alguien me preguntaba eso y lo vi en Twitter, alguien puso, un gran tecnólogo americano, puso un gráfico de lo que es el PBI de Argentina contra Estados Unidos en el siglo XX. Ujú. Y es una caída estrepitosa de la relación. Yo quiero que demos vuelta a eso. Gracias, Pierpablo. Un placer siempre. Un abrazo grande, viejo. Pierpablo Barbieri, señores, fundador de Ualá, una billetera virtual que ya está usando el 17% de la Argentina. Es una de las principales fintech aquí. Son las 12 menos 5.